Hola, hola, buenos días a todos. Ya casi damos inicio en unos 6 minutitos aproximadamente. Hola Renato, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas? ¿Me escuchas? Sí, súper bien. Por Sí. favor, validemos que puedas compartir pantalla. La tengo compartida en este momento. A ver, aquí está. Y ahora sí, perfecto. Sí, ok.
Bueno, al ser las 10 en punto de la mañana, vamos a dar inicio con la charla de hoy sobre cómo acercar al éxito los proyectos de inteligencia artificial en el sector de banca. Hoy tenemos con nosotros al arquitecto de negocios del Grupo Babel, Renato Meneses. Renato pues es consultor, arquitecto de negocios con muchísima experiencia, amplia experiencia en estos temas y pertenece al equipo de Grupo Babel. Orgullosamente me gusta poder decir eso. Ustedes van a notar el gran expertise que tiene en estos temas. Renato es arquitecto de soluciones con amplio conocimiento en información, governance, arquitectura orientada en servicios SOA, Enterprise Services 2, Business Process Management. También tiene formación académica en inteligencia de negocios, depósito de datos, data warehouse y minería de datos. Y además cuenta con amplia experiencia en la industria bancaria y del retail, donde ha diseñado e implementado soluciones de industrias basadas en tecnologías tanto Oracle y Microsoft. Entonces, Renato, si gustas, pues te doy la palabra para que puedas iniciar. Les comento que la sección de preguntas va a ser al final, pero de igual manera, si ustedes van teniendo consultas en el transcurso de la charla, por favor pueden ir formulándolas, que al final les vamos a aclarar todas sus consultas. Buenos días a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Renato Meneses y voy a compartir esta conversación con ustedes. Más que una charla, la vamos a llamar que es una conversación de amigos. Los temas que vamos a tratar de cubrir en esta hora es estos temas básicos que ven en pantalla, algunos mitos que se tienen acerca de los proyectos de inteligencia artificial y algunas precauciones que hay que tener, consideraciones importantes para sus primeros proyectos de inteligencia artificial. Vamos a hablar un poquitito, muy poquito, de Machine Learning a 100.000 pies de altura, únicamente un par de conceptos que necesito que tengamos claros. Los 3 roles importantes en los proyectos de inteligencia artificial y el liderazgo que deben de tener. Algunas claves para tratar de que nuestros proyectos de inteligencia artificial se vayan acercando al éxito. Un tema que significa cómo vamos a empezar nuestros proyectos. Tenemos que empezar los proyectos con una pista en mente. Eso es fundamental. Y por último, algunos aspectos comunes que tienen los proyectos de inteligencia artificial que han sido exitosos, que lejos de ser un best practice o de ser un framework de cómo ejecutar proyectos de inteligencia artificial, simplemente son aspectos comunes que han tenido esos proyectos y que es importante tenerlos en el radar para nuestros proyectos de inteligencia artificial. Ok, vamos a cubrir eso. Vamos a empezar con esto. Hoy en día el tema de la inteligencia artificial es frecuente. Lo encontramos en la industria financiera, en la industria de seguros, en la industria de retail, y es tan frecuente que incluso toca audiencias no técnicas, ¿verdad? Es muy probable que, y cuando me refiero a audiencias no técnicas, es que lo escuchamos en las noticias, lo escuchamos en la televisión, en todo lado. Es muy probable que si usted está en la industria de banca, finanzas, servicios de banca y finanzas y seguros, ya usted esté considerando el impacto que la inteligencia artificial puede tener en su negocio. ¿Ok? Vamos a hablar de los mitos y precauciones. Primero que todo, primer mito, yo necesito poner inteligencia artificial en mi negocio para que se me resuelvan los problemas, para resolver el problema que he tenido de churn de clientes, para resolver el problema que he tenido de bajas ventas, para tener el problema que he tenido de migración de clientes, etcétera. Si la inteligencia artificial pudiera resolver su negocio, ya usted estaría sin trabajo. Eso no es así. La inteligencia artificial no lo puede resolver. Y no lo puede resolver porque para aplicar inteligencia artificial de forma que realmente me dé valor al negocio, se necesitan habilidades y conocimientos especializados en el negocio que le permitan combinar los conocimientos de negocio y los datos o la información que la inteligencia artificial le puede dar. Con uno solo de estos componentes no es posible. Vamos al segundo mito. No tuvimos los resultados porque no seleccionamos el mejor algoritmo. También eso es un mito. El conocimiento técnico no es suficiente para el éxito en los proyectos de inteligencia artificial. En las industrias de finanzas y seguros, esto es muy importante.
son un .com, no son un .edu. ¿Qué quiero decir con eso? Son empresas diseñadas para ganar dinero, no son empresas diseñadas para hacer investigación. Por lo tanto, la aplicación exitosa de inteligencia artificial en los problemas de negocio, debe de tratarse en el sentido estricto como inteligencia artificial para resolver problemas de negocio, no en el sentido estricto de la investigación tradicional académica. Y esto lo digo porque muchas veces nos topamos con que queremos convertir nuestras áreas de inteligencia artificial en investigación pura. Y eso lleva al fracaso de los proyectos de inteligencia artificial en la industria financiera y de seguros. Hay que tener bastante cuidado con eso. ¿Okay? No pueden organizar sus esfuerzos basado en cómo se llevan los esfuerzos de investigación en matemática o en analítica pura o en minería de datos. Es bien distinto el tema. Y eso me lleva a lo siguiente. La inteligencia artificial para la industria financiera no son premios, son dólares. O sea, no es que vamos a hacer investigación en inteligencia artificial para ganar la publicación en una revista científica, sino para ganar dinero. En casi todos los proyectos de banca es muy peligroso para el negocio y para su carrera profesional depender de nuevos descubrimientos científicos para poder entregar el proyecto. Y esto pasa muy a menudo, aunque no lo crean. Estamos en un proyecto de inteligencia artificial y en eso uno de los mineros de datos, uno de los científicos de datos encuentra un paper, encuentra una investigación de un doctorado, de un postdoctorado en matemática que dice que en el próximo algoritmo va a obtener el valor. Y cuando tratamos de traer eso al negocio, estamos comprándonos un tiquete para que el proyecto no salga exitoso. Hay que tener mucho cuidado con eso. No podemos, repito, no podemos depender el éxito del proyecto del último descubrimiento científico matemático. Ahí hay que tener un poquito de cuidado. Otro mito que es muy importante en la inteligencia artificial es que siempre se ha dicho, en la inteligencia artificial hay dinero. Datos más inteligencia artificial significa ganancias. Esto es parcialmente cierto. ¿Por qué? Porque datos más inteligencia artificial es igual a dinero si dinero representa el costo. Tienen que estar absolutamente seguros que los proyectos de inteligencia artificial no son baratos, ni las personas que trabajan en ellas son baratas. O sea, estos proyectos siempre tienen un costo significativo. Pero si usted quiere que esos dólares realmente representen ganancias, la ecuación es un poquito distinta y la vamos a ver ahorita en el siguiente slide. Entonces, tengamos esto en mente. Datos más inteligencia artificial es igual a dinero. No. Vamos a ver la ecuación, cómo funciona realmente. Si es igual a dinero, si dinero significa costo. Pero si dinero significa utilidades, tenemos que cambiar un poquito la ecuación. Ok, hemos visto algunos mitos y algunas cosas importantes que son muy normales encontrarse en proyectos de inteligencia artificial. Y ahí les puse algunas alertas, ¿verdad? Que podemos repasar. No es investigación científica, no dependan sus proyectos del último avance científico que se esté dando, definan sus proyectos para ganar dinero. Ok. Consideraciones que tenemos que tener en cuenta para nuestro primer proyecto de inteligencia artificial. Esto vamos a revisarlas una por una. Ok. La ecuación. Datos más inteligencia artificial decía dinero, si es costo. Datos más inteligencia artificial más CLUE, que es un acrónimo que vamos a revisar más adelante, significan ganancias. O sea, ¿qué quiero decir aquí? Necesitamos datos, necesitamos inteligencia artificial y necesitamos esta pista, este CLUE, para poder llevar nuestros proyectos a obtener dinero. A menudo los equipos de proyectos de inteligencia artificial tienen la esperanza de que los datos por sí solos les allanen el camino. Y eso no va a pasar. Eso no va a pasar. ¿Okay? Si usted no tiene idea de cómo va a reaccionar ante los resultados del proyecto, ante los datos que el proyecto de inteligencia artificial dé, es probable que no tenga ni idea
de qué va a hacer con los resultados una vez que los obtenga. Entonces, ahí también hay que tener, eso es bien importante. ¿Okay? La idea principal para recordar aquí es que el usar inteligencia artificial no genera dinero. Reaccionar ante los resultados que la inteligencia artificial me da, sí me genera dinero. Entonces, la inteligencia artificial por sí sola no genera dinero. Es las reacciones de negocio que yo tomo de manera acelerada ante los datos o ante las pruebas de hipótesis que la inteligencia artificial me da como verdaderas. Y eso es importante tenerlo muy claro. ¿Qué es relevante para que su proyecto de inteligencia artificial se vaya acercando o vaya enfocado al éxito? Okay. Si usted, como miembro del equipo de inteligencia artificial, está enfocado en las conversaciones de los detalles técnicos y no en las conversaciones de los problemas comerciales que está tratando de resolver, ¿okay? Es importante que el foco sea qué solución a mi problema comercial voy a traer con la inteligencia artificial, no el detalle técnico de la inteligencia artificial por sí sola. La primera pregunta para su proyecto de inteligencia artificial es, ¿cómo voy a reaccionar a los resultados del análisis? No es cuál es la infraestructura para hacer el análisis. Entonces, eso es fundamental. La primera pregunta que yo voy a hacer, que cualquier persona debe hacerse en un proyecto de inteligencia artificial, sea director de proyecto, sea un arquitecto, sea un científico de datos, sea el CEO de la compañía, es ¿cómo voy a reaccionar adecuadamente a los resultados que mi proyecto de inteligencia artificial me va a dar? ¿Ok? Bien. El determinante principal del éxito del proyecto de inteligencia artificial radica en qué tan bien, qué tan clara y qué tan sólida está la conexión entre la respuesta a la pregunta de investigación, o sea, la respuesta a la hipótesis que usted le plantea a la inteligencia artificial con la reacción comercial que usted va a tener a esa respuesta. Eso es fundamental. Recordemos que en la inteligencia artificial mucho se trata de obtener respuestas. Y obtener respuestas significa plantear hipótesis. O sea, significa tener preguntas de investigación. Pero el éxito significa en cómo voy a reaccionar yo desde el punto de vista comercial a la respuesta que la prueba de investigación me va a dar. Al embarcarse en un proyecto de inteligencia artificial, la máxima prioridad y la atención de la gerencia del proyecto, del director del proyecto y del equipo del proyecto debe estar vinculada a qué acción de negocio voy a tomar con respecto a la respuesta. ¿Cuál es la acción comercial que yo voy a ejecutar? Porque también ya dije hace un ratito que la inteligencia artificial no gana dinero. Es la acción comercial que yo hago por detrás la que sí gana dinero. ¿Okay? Bien. Como ya hemos hablado de cuál es la forma, digamos, más acorde para tratar de acercarnos al éxito, ahora quiero hablar un poquitito de cuál es la forma más rápida de fallar. Porque también es muy válido. Entonces aquí tenemos cómo, para poder aplicar aquello de que si va a fallar, falle rápido, falle pronto. Porque también todos los que estamos en esta charla hemos escuchado de proyectos de inteligencia artificial que no fallaron pronto y que tuvieron costos que bueno, ni qué decirles, ¿verdad? Entonces, tal vez el más sonado fue el caso de pronto, a ver, el del hospital de Texas, del
Hospital de Cáncer de Texas junto con IBM y Watson, que cuando el proyecto lo pararon ya habían perdido $62 millones. Esos son como 35 mil millones de colones, para que tengan ustedes una idea. Entonces, ok, si va a fallar, falle rápido. Si va a fallar, falle pronto. ¿Cuál es la forma más fácil de fallar en un proyecto de inteligencia artificial? Son dos formas fundamentales. Y escríbanlas ahí, ténganlas presentes. Ajá. Uno, que los líderes empresariales piensen lo siguiente, y esto es muy normal, me lo encuentro siempre. La inteligencia artificial va a resolver mis problemas. Lo que yo necesito es contratar los mejores geeks, matemáticos y estadísticos puros, los mejores mineros de datos, los mejores científicos de datos del país, los suelto a mis datos, los libero en mi mar de datos, los libero en mi data lake, los libero en mi data warehouse, los libero en mis datos. Esto me va a resolver mi proyecto de inteligencia artificial. Esta es la forma más fácil de fallar. La otra forma muy fácil de fallar es que ese equipo de científicos de datos piensen, y que también es muy normal, nosotros somos científicos de datos y nos encargamos de los datos, de los algoritmos y de la matemática, y que el negocio se encargue del negocio. Ahí, cuando esa combinación se da, usted está comprándose todos los números de la rifa, como decimos en Costa Rica, todos los números de la lotería, para que su proyecto falle. Más que en ningún otro esfuerzo tecnológico, negocios y tecnología tienen que estar juntos en los proyectos de inteligencia artificial para que tengan éxito. Más que cualquier otro proyecto, que la implementación del core banking, que la implementación del CRM, que el que usted quiera. Si usted no logra que en sus proyectos de inteligencia artificial, negocios y tecnología estén juntos, ese proyecto está destinado al fracaso. Más que en ningún otro proyecto de tecnología. La forma más determinante de no fallar, porque ya dijimos cuál es la de fallar. ¿Cuál es la forma más determinante de no fallar? ¿Okay? Ya repetí una. Conecte la respuesta a la prueba de hipótesis, a la pregunta específica, con una acción comercial. Fundamental. ¿Qué le voy a preguntar a la inteligencia artificial? ¿Qué preguntas comerciales voy a hacer? ¿Y qué acción comercial voy a obtener con esa respuesta? Esa es la máxima prioridad de la gerencia de un proyecto de inteligencia artificial. Vincule la pregunta de investigación con una acción comercial concreta. Nunca debe permitirse estar en una situación, usted como líder del proyecto, en la que esté discutiendo la infraestructura, que esté discutiendo el algoritmo, que esté discutiendo la razón cuadrada matemática de la raíz cuadrada del indicador. Si usted no tiene una idea concreta de qué preguntas comerciales específicas tiene intenciones de resolver con la inteligencia artificial. No se permitan entrar en ese juego técnico si no tenemos absolutamente clara esa conexión de qué es lo que yo voy a resolver con la inteligencia artificial. Y quiero poner un ejemplo acá. El ejemplo del campo petrolero. O sea, nadie en la industria petrolera sale a comprar el mejor equipo de perforación, ni a contratar los mejores ingenieros en petróleo, ni los mejores geólogos. Y primero va y compra todo eso y tiene toda esa infraestructura y tiene las mejores máquinas perforadoras y tiene los mejores ingenieros y después sale a buscar un campo petrolero. Eso no funciona así. Igual funciona en la inteligencia artificial. El petróleo son sus datos. Primero piense qué acción comercial va a tomar con eso.
y después salga a buscar las demás cosas. Este es fundamental acá. Ok. Hemos revisado hasta este momento algunos temas fundamentales, ideas grandes, muy estratégicas que tenemos que tener claro para los proyectos de inteligencia artificial. Y como repito, esta no es una charla técnica, aquí no vamos a hablar del algoritmo, no vamos a hablar del proceso de Machine Learning con el que yo alimento los datos, porque no es el objetivo de esta charla. ¿Okay? El objetivo de esta charla es más bien definir y ver cómo acerco al éxito mis proyectos de inteligencia artificial, sobre todo por un tema importante. En inteligencia artificial, a diferencia de otras áreas de la tecnología, no existen en este momento frameworks o best practices que yo pueda aplicar a mi negocio. Son muy incipientes. No tenemos la madurez que se tiene, por ejemplo, en gestión de proyectos, en la cual hay una gran cantidad de frameworks y metodologías, ¿verdad? Metodologías ágiles, metodologías de cascada, en el, qué sé yo, en el desarrollo de Data Warehouse o de BI, también hay una serie de metodologías, de frameworks probados por la industria que me sirven como una guía, un gran marco para mis proyectos. En inteligencia artificial todavía no estamos en ese nivel de madurez. Entonces, la idea es empezar a construir eso con el tiempo y por eso en esta charla no vamos a hablar de los temas puros del algoritmo, sino vamos a hablar de qué debo de hacer como miembro de un equipo de un proyecto de inteligencia artificial, como alguien que está enfrentándose a un proyecto, como alguien que quiere traer un proyecto, qué cosas debo de tener claras y debo de traer a la mesa. Okay. Vamos a ver, ustedes saben, inteligencia artificial y machine learning están pues estrictamente relacionados, ¿verdad? Al final, no es un curso de inteligencia ni un curso tampoco de machine learning, pero el machine learning lo que hace es utilizar algoritmos con una secuencia de pasos predefinidos que nos producen una respuesta. Que lo único que nos garantiza es que esa respuesta es la mejor, es la más optimizada. Entonces, al final, el Machine Learning es una caja negra de números que hace cosas y que al final nos da una respuesta optimizada. Esa métrica optimizada es la que luego tenemos que nosotros, los humanos, interpretar en términos de negocio. ¿Ok? Entonces, el único objetivo que tiene un algoritmo de Machine Learning es encontrar el valor óptimo de una métrica a evaluación que se le dio. Entonces, esto es importante porque más adelante lo vamos a retomar. Ok, el trabajo humano está en la evaluación de esa métrica. El Machine Learning no hace la evaluación, nos hace la optimización. El trabajo humano está en alinear esa métrica de evaluación con los objetivos comerciales. Entonces, esto es fundamental ahí, ¿ok? Solamente para tener esa par de cositas ahí en mente, Machine Learning no interpreta condiciones de negocio. Machine Learning me da una métrica optimizada. ¿Ok? Machine Learning es la formulación de las hipótesis de negocio, la optimización y luego la evaluación. La única parte que las computadoras o los supercomputadores o los big data o las mega nubes hacen es la optimización. La formulación de los problemas de negocio la hacen humanos. Y la evaluación y definición de esas métricas también las hacen humanos. Y esto, más adelante, repito, lo vamos a tomar porque usualmente en proyectos de inteligencia artificial tendemos a humanizar la inteligencia artificial. Y eso con los desarrollos de hoy no es posible. ¿Ok? Solo ellos lo único que hacen es dar una métrica optimizada. Y hasta ahí llega. Bien,
Usualmente, en los proyectos de inteligencia artificial vamos a encontrar tres grandes roles de liderazgo. Y quiero mencionar esos tres grandes roles aquí, en esta conferencia. Okay. Si sos un ejecutivo, si eres un ejecutivo, ¿cuál es tu rol en un proyecto de inteligencia artificial? Okay. Primero, usted es un ejecutivo. No piense técnicamente en qué hace Machine Learning, en el algoritmo, en la infraestructura. Deje eso para los arquitectos y los científicos de datos. ¿Okay? Para usted, Machine Learning es una caja negra que funciona con números. No importa, hasta ahí. ¿Okay? Entonces, ¿quién es responsable de llevar la inteligencia a esa caja negra tonta? Los humanos. Mediante la formulación adecuada de las hipótesis comerciales. ¿Quiénes hacen eso? Los científicos de datos. Esa caja negra tonta nos va a dar una métrica de negocio optimizada. La aplicación y la evaluación de esa métrica de negocio apropiadamente en el negocio es su trabajo. Eso es lo que hace un ejecutivo en un proyecto de inteligencia artificial. Si usted es un científico de datos, un minero de datos, un matemático, etcétera, usted ya sabe cómo funciona el Machine Learning. Usted ya tiene las habilidades para plantear adecuadamente en modelos matemáticos las hipótesis. Pero si usted, como científico de datos, no logra relacionar el significado comercial de los valores que el Machine Learning le está dando, usted, señor científico de datos, está poniendo en peligro el proyecto de inteligencia artificial. Porque si a mí el científico de datos me dice, mira, es que tienes una promedio de la raíz cuadrada de la variación de 2.38 y usted no puede interpretar qué significa 2.38 para el negocio financiero o para el negocio de aseguradoras o para el negocio de retail, su proyecto de inteligencia artificial está en riesgo. Porque eso significa que las hipótesis que usted está planteando por el otro lado tampoco están bien estructuradas. Entonces, científico de datos, usted también tiene que interpretar esta información. Si usted es un director de proyecto, un buen hábito, cuando usted en una presentación, cuando usted vea un acrónimo, RMSE, ¿qué es eso? Ah, mira, esta es la raíz de la desviación cuadrática media del error. Ajá. O sea, lo que se conoce como el root mean square error. Exija una explicación. No me diga la definición matemática de eso. No me diga la definición matemática de la métrica. Dígame cómo relaciono ese error cuadrático de la desviación media con mi negocio, con mi inventario. Quiero poner un ejemplo aquí. En un ejemplo ficticio que hicimos, un ejercicio ficticio, ustedes saben que, bueno, al menos para los Estados Unidos, el mundo de las bicicletas de montaña y las patinetas de snowboarding, las de nieve, están estrictamente relacionados porque se usan en los mismos lugares. En el invierno se cubren de nieve y pasas por todas esas montañas haciendo snowboarding. En el verano, esas mismas montañas y esos caminos los usas para hacer mountain bike. Por lo menos en Aspen, en Colorado, muchas de esas áreas hay una estricta relación. Por lo tanto, las tiendas de deporte de esas zonas tienen también estricta relación sobre qué conservar en inventarios.
patinetas o patines de snowboarding o bicicletas de montaña. Se hizo un ejercicio muy simple en el cual en una tienda X se definió qué era más importante. Si conservar en inventario 3 patinetas de snowboarding o 3 bicicletas de montaña. Con ese ejercicio se montó un tema de inteligencia artificial y bueno, pues de qué depende tener bicicletas de montaña o patinetas de snowboarding, pues del clima. Pues si empieza a nevar, voy a vender las patinetas, si empieza a los deshielos, pues voy a vender las bicicletas y mis patinetas se van a quedar hasta el próximo año guardadas en una bodega. Tomamos esto, se lo dimos a un equipo de científicos de datos solo para hacer una prueba y ellos nos trajeron un análisis de un modelo tomando factores de clima y nos dicen el RMSE, la desviación cuadrática, el error cuadrático de la media es 2.83, lo tengo presente. Ese no era el objetivo es que ellos nos dijeran qué significaba ese 2.83, porque no puedo tener 2.83 de patineta, ni puedo tener 2.83 de bicicleta. Y fue muy interesante porque no lograban explicar qué significaba ese error cuadrático, si era tener 3 bicicletas más, o 2.83 de bicicleta más, o 3 patinetas menos. Entonces, este es solo un ejemplo que se hizo muy rápido para poder retar a las personas a pensar en eso, ¿verdad? Porque eso significaba para los dueños de la tienda, pues tener o no tener inventario, tener o no tener en stock, y también significaba 2 temas comerciales. ¿Cuánto dejabas de ganar por no tener bicicletas para la venta? ¿O cuánto te costaba tener en inventario 3 patines de snowboarding hasta el próximo año? Entonces, hagan este tipo de ejercicios con sus equipos técnicos, en sus equipos de inteligencia artificial, hagan este tipo de retos en el día a día para entrenarnos, así como tenemos que entrenar el algoritmo, para entrenarnos en qué significa esto para el negocio, qué significa esto para la banca, qué significa esto para la gente de tarjetas, qué significa esto para la gente de seguros, qué significa para pólizas, qué significa para colocación, qué significa para captación, porque si no nos vamos a meter en este tema nada más, ¿ok? Bien. Con esto, hablemos un poquito de algunas claves, cosas importantes que debemos de tener para acercarnos al éxito o para tratar de que nuestros proyectos, digamos, se alejen del fracaso. Tal vez lo hubiera puesto de la mejor manera si hubiera puesto eso. Que una clave para alejarlos del fracaso, realmente. Ok. Comience por entender las posibles acciones comerciales. No haga al equipo de inteligencia artificial, al equipo de minero de datos, no haga una pregunta si usted no puede imaginar qué va a hacer con la respuesta. Fundamental. No les pregunte cosas ¿y qué voy a hacer con esto? Debería empezar el proyecto preguntando qué acciones puedo tomar con el análisis que debo hacer para respaldar esas acciones. Una vez que conoce las acciones comerciales que puede tomar, debe usar estas acciones para impulsar el análisis. No lo haga al revés. No impulse el análisis para tomar acciones. No. Piense qué va a hacer con las respuestas. Piense qué acciones puede tomar con esas respuestas y basado en eso, impulse el análisis de datos. Algo de lo que ya dije. No gana dinero simplemente sabiendo las respuestas a una pregunta de negocios o a una hipótesis. Con eso no se gana dinero. Se gana dinero cuando se toma acciones. Pero también es importante recordar que estas acciones están limitadas por el mundo real. ¿Por qué? Porque estamos en una compañía y esa compañía tiene una filosofía, esa compañía tiene una visión, misión, valores, esa compañía tiene un alcance y tiene unas limitaciones. Entonces, es muy importante conocerlas, porque puede ser que el análisis que la inteligencia artificial le dé sea verdadero, pero esté limitado por el mundo real en la compañía en la que usted está. Entonces, ante eso, puede dedicar mucho tiempo al análisis para obtener un resultado y luego decir, bueno, fue un buen resultado, pero no hay nada que hacer. Porque lo que el resultado me dio
se sale de mi misión, visión, valores, de mi ética corporativa, de mi estrategia comercial. Y lo que hiciste fue gastar una buena cantidad de dinero. Entonces, es importante esto. ¿Ok? Consideren las acciones, pero no dejen de perder de vista que esas acciones deben de tener, están limitadas por el mundo físico. Ahora, si esa métrica de evaluación del proyecto de inteligencia artificial no está vinculada al resultado de negocio, porque como director de proyecto o como ejecutivo no la pude vincular, porque previo a eso estuve impulsando el análisis, impulsando el link que existe entre la respuesta que tengo que obtener y la acción de negocio que quiero tomar. ¿Usted qué es lo que está haciendo? Está utilizando una caja negra, el algoritmo de Machine Learning, para generar un número aleatorio, la métrica de evaluación, y luego tratar de descubrir cómo administrar el negocio con un número al azar. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Ya tenemos un número que no significa nada porque es un número aleatorio y basado en ese número queremos tomar decisiones de negocio o queremos administrar el negocio. Si usted está en ese momento, yo solo le puedo decir buena suerte. Porque si llegó ahí, no hay nada que hacer. Buena suerte. Otra cosa que es típica. No pesque por si hay algo en los datos para ver qué cae. Terrible. Los equipos que no pueden iniciar un proyecto enfocado en las acciones comerciales que van a ejecutar con los resultados de la inteligencia artificial siempre fallan y siempre fallan en las mismas 2 puntos. Siempre. Uno, comienzan copiando algo que le funcionó a otra compañía o en el proyecto de inteligencia artificial que yo estaba antes de estar con ustedes. O hacen inteligencia artificial para buscar algo en los datos, a ver qué sale, a ver qué pescamos. Uno, copiar partes del sistema que funcionó para otra compañía no funciona. Porque en la copia no viene el contexto. Entonces ustedes no pueden saber bajo qué contextos se tomaron las decisiones en la otra empresa. Y por lo tanto, las decisiones que ustedes tomen en su compañía, al no tener ese contexto, van a fallar porque no tienen el mismo contexto. Lo otro es, hagamos inteligencia artificial en este montón de datos a ver qué sale. No, no vamos a copiar, vamos a hacer. Bien, lo siguiente. Tampoco funciona recopilar gran cantidad de datos y luego lanzar ahí varios métodos de inteligencia artificial con la esperanza de que uno de ellos resuelva una acción comercial que nunca ha considerado. O sea, es una acción comercial, eso no va a dar algo que usted nunca había considerado. Entonces, si es así, aquí la pregunta es, ¿cuánto dinero usted quiere gastar para tener una idea que no está relacionada con sus operaciones comerciales? Pregúnteselo ustedes. No, cero. Usualmente la respuesta es cero. Usualmente nadie puede llegar a una junta directiva a decir, mira, yo voy a hacer ingeniería e inteligencia artificial en mis datos para ver qué pesco. Ah, no, porque es que si yo pesco algo bien, pero yo no, y si lo que pesco es un dato al azar que no está relacionado con ninguna operación comercial. Ajá, ¿me das plata para eso?
No. Ok. Otro tema importante que vemos en estos temas de qué cosas tenemos que hacer para alejarnos del fracaso o del error. Ya vimos, no salgan a pescar. Ya vimos, tenga claro qué va a hacer con las respuestas a las preguntas que está haciendo. Comience con una pista en mente. Y otra cosa que es muy importante tenerlo muy claro es que la inteligencia artificial encuentra correlaciones, no encuentra causas. Y lo discutí hace un ratito. ¿Qué quiero decir? Los primeros proyectos de inteligencia artificial, o la gente que es un poco novata en esto, tienden a humanizar, a antropomorfizar la inteligencia artificial. Y le atribuyen a la inteligencia artificial la capacidad de saber la razón. Porque así pensamos los humanos. Los humanos somos impulsados por causas razonables. Y quiero hacer un ejercicio aquí. Veamos esto. Todos los que estamos en esta conferencia, yo les podría preguntar, que no lo voy a hacer, pero se los podría preguntar. ¿Qué ven? Una pareja caminando por la playa. ¿Por qué causas? Están enamorados, van de luna de miel, son hermanos, uno de ellos es no vidente y el otro lo está apoyando, lo va guiando, son súper amigos. La inteligencia artificial no puede hacer eso. La inteligencia artificial lo único que va a decirles es, creo que A y B van de la mano. Pero tratamos usualmente de hacerle esas preguntas a la inteligencia artificial. Tratamos de asignarle a la inteligencia artificial o de preguntarle la causa. ¿Por qué van de la mano? Porque son novios, porque son pareja, porque están de luna de miel, porque se aman, porque uno de ellos dos es no vidente. Y la inteligencia artificial no es humana, es artificial, por lo tanto no puede dar causas. Tengamos cuidado cuando a nuestros proyectos de inteligencia artificial estamos llevando nuestros científicos de datos a hacerles preguntas de hipótesis de negocio que tiendan a descubrir la causa, porque la inteligencia artificial no lo va a hacer. Los resultados empresariales deben ser medibles. Esto es fundamental. Me lo he encontrado muchas veces. Para que un proyecto de inteligencia artificial tenga éxito, se tiene que cuantificar los resultados del proyecto. Y se tiene que cuantificar en el contexto comercial que usted esté. En colocación, en captación, en reducción de riesgo, en velocidad del proceso. Es que antes hacíamos un proceso de integración del cliente de tanto tiempo y ahora es en tanto menos. O sea, siempre tiene que haber una medida. Antes de saber cómo un proyecto de inteligencia artificial va a impactar su negocio o cómo los científicos de datos me van a impactar el negocio, yo tengo que tener el negocio medido previo a eso. ¿Ok? Y aquí hay que tener cuidado, porque aunque ustedes no los crean, todavía hay muchísimas empresas que no pueden medir su negocio. No lo pueden hacer. ¿Qué pasa si usted está en una organización que todavía no puede medir su negocio?
que cuando usted le pregunta sobre una métrica a un ejecutivo y a otro, te dan valores distintos. ¿Qué pasa con eso? Si una métrica comercial no se puede medir, las empresas que no se pueden medir sistemáticamente no son adecuadas para ejecutar proyectos de inteligencia artificial. No se metan ahí. Primero resolvamos la otra parte. Cuando podemos medirnos sistemáticamente, somos aptos para entrar a un proyecto de inteligencia artificial. Antes de eso, no. Tener muchos datos garantiza buenos resultados. Quiero que hagamos un último ejercicio aquí. Vamos a ver. Vamos a pensar que ese es el barrio donde vivimos. Es posible que ustedes, al igual que yo, conozcan una buena cantidad de información acerca de sus vecinos. Pensemos ahí 10 segundos. Sobre toda la información que usted conoce de sus vecinos. Si yo en este momento les hago la pregunta, ¿cuánta plata ganó usted vendiéndole algo a sus vecinos? La mayoría de nosotros está diciendo $0. A mis vecinos no les vendí nada. ¿Por qué no les vendiste nada si tienes un montón de información de ellos? Sabes la casa en que viven, el carro en que manejan, cuántos carros tienen, más o menos sus hábitos de consumo. Tienes mucha información para poder venderles. ¿Por qué no les vendes nada a tus vecinos? Muy fácil. Porque la información que tenemos de nuestros vecinos es conocimiento aleatorio. Y ni siquiera los mejores ejecutivos tienen capacidades para vender con conocimiento aleatorio. Entonces, eso nos lleva nuevamente a la pregunta inicial. Tener muchos datos no significa ni garantiza el éxito de un proyecto de inteligencia artificial. Porque tener muchos datos, si son aleatorios, no tenemos nada. El conocimiento aleatorio no sirve de nada. Ajá. Veamos los datos. Analicemos las hipótesis. ¿Cuáles hipótesis? Las que vengan a la mente de los miembros del equipo del proyecto, con la esperanza de encontrar una respuesta correcta. Eso es conocimiento aleatorio. No funciona en inteligencia artificial. ¿Se acuerdan cuando les dije muy al inicio de la charla que ocupábamos tener en la hipótesis, en la ecuación, datos, inteligencia artificial y un CLUE, una pista? Revisemos eso un poquitito antes de terminar. CLUE es un acrónimo que significa Consider, Link, Understand and Economize. Muy usado en inteligencia artificial. Considere, ¿qué considere? Considere las acciones de negocio. Link, establezca vínculos entre las preguntas de investigación, pruebas de hipótesis o problemas de negocio. Entienda en el contexto de negocio qué significan esas respuestas. Y economice. Trate de que su proyecto de inteligencia artificial sea barato. Cueste poca plata. Voy a pasar muy rápido sobre esto porque ya nos quedan solo 10 minutos y quiero llegar a las conclusiones. Pero básicamente esto es lo que dice CLUE. Considere las acciones comerciales disponibles. ¿Qué acciones comerciales puede tomar? Eso es fundamental. Esa es la primera parte de la ecuación. Establezca un vínculo entre las preguntas de investigación o pruebas de hipótesis y el problema comercial que quiere resolver. Entienda las respuestas. ¿Qué significa ese 283 del valor cuadrático de la raíz del error?
qué va a hacer con esa información. Y finalmente, trate de que su proyecto sea barato. A pesar de que ya dije muy al inicio que los proyectos de inteligencia artificial tampoco es que son baratos. Pero bueno, vamos a ver. Los recursos son limitados. Eso es básicamente. Este flujo que vemos acá, no, como lo pongo ahí, no es un flujo que hay que hacer paso a paso, ni es una secuencia, y eso está lejos de ser un best practice o un framework de trabajo, ¿verdad? Es apenas unas incipientes formas de ir acomodando las cosas en un proyecto de inteligencia artificial. ¿Pero qué dice? Evite centrarse demasiado en infraestructura, volúmenes y algoritmos. Concéntrese en la definición de las posibles acciones, formular preguntas de investigación, clasificar los proyectos por dificultad, formular métricas de negocio y iniciar con ejecución de sus proyectos de inteligencia artificial. Ahí también tenemos el CRUE marcado en eso. Entonces, es básicamente datos, inteligencia artificial, CRUE. O sea, datos, inteligencia artificial y esta figurita que vemos ahí, básicamente. ¿Ok? Igual, lejos de ser un best practice, voy a pasar por 8 tópicos que contundentemente los vemos en los proyectos de inteligencia artificial exitosos. Entonces, que debería darme una idea de decir, bueno, si en un proyecto o en varios proyectos de inteligencia artificial exitosos están estos, yo voy a tenerlos presentes. Igual, no es un framework ni cosa que se le parezca. ¿Okay? Distinga entre lo que es importante con lo que es un nice to have. Entre aquello que es fundamental en mi proyecto de inteligencia artificial, en aquello que sería fantástico de tener. En todos los proyectos trate de tener el CLUE que vimos en el slide pasado. Enfóquese en el CLUE, no se enfoque en los exóticos algoritmos de inteligencia artificial recientemente publicados y en la infraestructura para correr eso. Y si vamos a usar Cloudera Home Towards o si vamos a usar, no se enfoque en eso. Comience su análisis con las acciones comerciales que puede tomar. Recuerde que están limitadas al mundo real. Comprenda las acciones comerciales que va a tomar con los resultados. Formule las métricas comerciales que se usarán para medir los resultados. Tome las decisiones técnicas basadas en los valores de esas métricas. Inicie esfuerzos individuales. No es necesario iniciar un proyecto de inteligencia artificial para cada hipótesis de negocio. Usted puede tener un proyecto y ahí tratar de ir valorando 4 o 5 o 6 o N hipótesis a la vez. ¿Ok? Estas son cosas que son contundentes, que siempre pasan en los proyectos de inteligencia artificial exitosos. Cuando usted tenga eso, usted estará con un conjunto de proyectos de inteligencia artificial entre sus manos, con una posición ventajosa para poder tener éxito en ellos. Sabrá lo difícil que es sacar a estos proyectos adelante, y sabrá cuáles son las acciones comerciales que debe de implementar una vez que estos proyectos finalicen. No todos los proyectos son igualmente valiosos. Habrán proyectos que hay que desechar porque no aportan mucho valor al negocio. Y ya usted también va a tener una idea de cómo clasificar esos proyectos. Esto que yo les he compartido en estos 53 minutos para dejar 7 minutos de preguntas es un pequeño material de algo mucho más grande que tenemos en Babel para apoyarlos en sus proyectos de inteligencia artificial. Tienen nuestros contactos, llámenos. Podemos repetir esta charla con sus equipos. Repito, esto es apenas una pincelada así súper rápida de un material muchísimo más amplio que se tiene para compartir con ustedes y cuenten con nosotros para apoyarlos en sus proyectos de inteligencia artificial. Solo quiero dejar este slide final, ¿verdad? Como una meditación final. ¿Qué vemos ahí? La industria financiera y de seguros. Hay miles, muchísimos proyectos de inteligencia artificial disponibles.
Usted es un cazador y está ahí en un parque lleno de proyectos. Empiece cazando conejos. No, que su primer proyecto de inteligencia artificial no sea el mamut. Empiece haciendo experiencia como cazador. No se enfrente al gran proyectote de inteligencia artificial y que ese sea su primer proyecto. Con esto termino. Muchas gracias por la atención brindada y pasamos al espacio de preguntas si tienen algunas preguntas en estos 5 minutos. Aquí ya hay algunas preguntas. No creo que las podamos hacer todas porque el tiempo apremia y a las 11 iniciamos con la siguiente charla. Pero puntualmente te voy a hacer unas cuantas preguntitas. Dice, ¿siempre necesita muchos datos para ganar dinero con la inteligencia artificial? No necesariamente. Puede haber proyectos de inteligencia artificial con poquitos datos. Todo es que la prueba de hipótesis sea válida, con datos válidos, y obtener valor real de lo que la hipótesis o de lo que la respuesta da. Ok, de acuerdo. El primer paso al comenzar un proyecto de inteligencia artificial es seleccionar las herramientas tecnológicas adecuadas que necesita usar. Definitivamente no. No vayan por ese camino. No se preocupen por la infraestructura, las herramientas. Preocúpense por tener preguntas claras de negocio y qué van a hacer con las respuestas cuando la inteligencia artificial se las dé. Ok, perfecto. Otra pregunta acá muy puntual dice, a veces los algoritmos de inteligencia artificial simples pueden producir grandes resultados de negocio. Absolutamente cierto. O sea, puede ser que un algoritmo muy simple realmente me dé muchísimo valor si el resultado, repito, está muy bien alineado con el resultado esperado o con lo que yo voy a hacer cuando obtenga las respuestas de negocio. De hecho, hay grandes ejercicios de inteligencia artificial con algoritmos muy simples y que tuvieron resultados extraordinarios. Ok. Y una última pregunta ya para ir cerrando. ¿Todas las herramientas de inteligencia artificial son iguales? A ver, no, definitivamente no. O sea, hay montones de tecnologías y herramientas. Igual, no nos preocupemos tanto por la herramienta, preocupémonos por qué valor le voy a sacar a eso y cómo voy a alinearlo. Es importante tener claro los roles dentro de la organización, las limitantes que tengo en la organización y también, a ver, la experiencia y los cazadores, o igual, como este último slide, es importante no salga a cazar su mamut en su primer proyecto, empiece a cazar conejos y también si va a ir a un safari, no vaya solo, o sea, vaya acompañado de alguien que ya haya hecho safaris y que ya alguien que ya haya sido cazador de conejos y tal vez de animalitos más grandes, pero en el sentido figurado, déjese acompañar por alguien que ya haya pasado, como decimos aquí en Costa Rica, que ya haya pasado por donde asustan. De acuerdo. Pues no, yo creo que cerraríamos por acá, Renato. De verdad te agradezco montones porque ha sido una excelente charla. De verdad que tu conocimiento es impresionante y me encanta poder decir que formas parte del equipo de Grupo Babel. Como lo comentó Renato, a todos ustedes, si están interesados en poder implementar un proyecto de inteligencia artificial en su organización, Grupo Babel les apoya, les implementa, les asesora en este tipo de estrategias y de implementaciones con expertos como Renato, que trabajan en eso día a día. Al finalizar esta charla van a encontrar un link para que formulen, completen una encuesta y al mismo tiempo, si ustedes desean agendar una cita de negocios con Renato, ahí mismo ustedes pueden ponernos la fecha y el día y la hora que les es más beneficioso. Muchísimas Claro que gracias y sí. muchísimas gracias, Renato. Gracias a todos. Espero que hayan llevado algunas ideas a sus mesas para discutir por la tarde. Y bueno, esto es parte de mucho más información que está disponible y cualquier contacto, cualquier duda, me escriben a través de los links establecidos y seguimos conversando sobre el tema. Muchas gracias. Gracias a vos, que estés bien. Hasta luego a todos.